muy bonito que pues no preparé yo, pero un video muy lindo que encontré sobre lo que vamos a hablar hoy y es permanecer. Soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús nos dice que Él es la vid y nos dice que nuestro Padre es el labrador y que si nosotros permanecemos en Él, esto lleva mucho fruto. Y nosotros muchas veces estamos preocupados por ese fruto. Muchos de nosotros en nuestra vida diaria y en nuestro proyecto de vida, nuestra vida profesional, personal, familiar, social, emocional, estamos todo el tiempo pendientes de ese fruto que queremos recoger y a veces no llevamos el fruto que nosotros esperamos. Entonces hice un estudio, que es la buena nueva, de cómo permanecer en Él, porque Él nos habla de que si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto y que lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, voy a empezar primero por el significado de permanecer. Entonces, quiero decirles que permanecer, por favor, presten atención que esto es súper importante, dice mantenerse en un lugar o en un estado, sin ningún cambio ni mutación o alteración en un mismo sitio, paraje, zona, lugar, cualidad, condición o estado. La palabra permanecer proviene del latín permanecere y el prefijo per significa por completo, perplejo, perseverando. Y el sufijo manere significa quedarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de permanecer, estamos hablando de un proceso de mantenernos firmes en un lugar durante un tiempo continuo. No nos está hablando de hoy, no nos está hablando de mañana, ni nos está hablando de ayer, nos está hablando permanecer, está hablando de siempre. Y la otra parte importante de este versículo es permanecer en, porque dice el que permanece en mí, o sea, en Jesús. Y en proviene del latín in, que significa de afuera hacia adentro. Y yo recuerdo, espero que ustedes se acuerden en la conferencia que hablamos la vez pasada, que nuestro cerebro científicamente está comprobado que está para trabajar en la vibración del amor, la emoción del amor. No está diseñado para trabajar en la emoción del temor. Por lo tanto, cuando dice que en significa de afuera hacia adentro, significa que nosotros, Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que esa mente a través del tiempo y a través de nuestras experiencias y nuestro conocimiento y nuestro entorno, esa experiencia y esa mente de Cristo se va opacando y la vamos contaminando. Entonces, permanecer en significa y denota una ubicación y nos habla de una posición. Y cuando nos habla de permanecer en mí, Él nos está hablando de en la vid, es decir, nuestra ubicación debe ser en Cristo Jesús. Nuestra ubicación nos dice en la palabra, necesito que por favor me presten mucha atención, en Efesios 2, del 4 al 6, nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Cristo Él nos resucitó. Aquí quiero hacer un paréntesis un poquito, porque a veces creemos que nosotros por las obras somos salvos.
porque somos buenas personas, nos consideramos buenas personas, consideramos que no le hacemos el mal a nadie, consideramos que no hemos cometido grandes faltas porque en el mundo vemos cosas terribles y nosotros creemos que eso nos hace salvos y nos hace aceptos delante de Dios. Pero Dios dice acá que Él por su gran amor, estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida y nos dio vida juntamente con Cristo y lo hizo por gracia y gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. Entonces nos dice que somos salvos por gracia, porque Dios quiso, no por obras, sino por fe, es que somos salvos. Y juntamente con Cristo nos dice Él que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Esto puede sonar algo para muchos, y más si no hemos escuchado mucho acerca de la palabra de Dios, pero sabemos que somos espíritu y sabemos que cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos resucitó junto con cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz, nos crucificamos junto con Cristo y dice que Él nos resucita y nos levanta en gloria y nos hace sentar en lugares celestiales junto con Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra posición, porque quiero que empecemos, la verdad, mi anhelo en mi corazón es que todos podamos vivir en el día a día en la circunstancia que vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que vivamos esa realidad de Dios. Y la realidad de Dios es que dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Y aquí voy a hacer un paréntesis que no lo tenía dentro de mis escritos, y es que ustedes, ¿por qué creen que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo? Si Cristo está sentado en su trono celestial, porque lo dice la palabra, y que todas las cosas están bajo sus pies y que todas las cosas están sustentadas por Él y que Él es nombre sobre todo nombre, ¿por qué nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales junto con Él? ¿Alguien que me pueda decir? Porque somos su cuerpo, hermana. ¿No? Sí, pero ¿para qué nos sientan en lugares celestiales junto con Cristo? Dios dice en su palabra que tenemos un llamado, y un llamado a ser reyes y ser sacerdotes. Reyes de gobierno y sacerdotes como ministros de parte de Dios. Porque lo que Dios nos ha dado a nosotros como enseñanza, nosotros lo podemos participar a otros, porque nosotros recibimos la bendición de Dios y nosotros somos bendición a los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos acá, que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, quiero por favor, en mi corazón anhelo que en la mañana nuestro primer pensamiento sea darle gracias a Dios y ubicarnos en esos lugares celestiales, ubicarnos en la posición que Cristo ganó por nosotros. Cristo normalmente lo muestran como Jesucristo crucificado. Y sí, Jesucristo fue crucificado y allí quedaron plasmados todos nuestros pecados. Y dice que hasta se llevó Él nuestras enfermedades, pero que Él nos resucita en gloria y que gracias a Él tenemos vida y tenemos vida eterna si hemos creído en Él. Él no quedó crucificado, Él fue resucitado en gloria. Entonces, cuando Él fue resucitado en gloria, dice que nosotros morimos junto con Él y que resucitamos junto con Él y que fuimos ubicados en lugares celestiales junto con Cristo. Les quiero compartir acá un versículo de la palabra que es Gálatas 2:20, que dice cómo estoy en esos lugares celestiales junto con Cristo. Y en Gálatas 2:20 dice, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí hay algo que quiero que revisemos todos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que Dios dice que su semilla es una palabra, ¿verdad? Nosotros somos parte de eso, pero para que la semilla dé fruto, si nosotros enterramos una semilla de cualquier planta en la tierra, cualquiera que sea, esa semilla tiene que morir, porque esa semilla se seca, se abre para que nazca el fruto. Y nosotros tenemos que morir.
Nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, y yo sé que es difícil porque no es fácil. Es difícil porque nosotros venimos enseñados de una manera y dicen que es más, ay, perdón, dicen que es más fácil aprender que desaprender. Y hay muchas cosas que tenemos que desaprender porque las aprendimos mal. Entonces, quiero que ustedes, aquí les voy a dar dos cosas que el Señor me regaló en el estudio que hice, y es cómo saber si estamos en Cristo. Entonces les voy a dar dos respuestas, cómo saber si estamos en Cristo para estar posicionados en esos lugares que el Señor Jesús ganó para nosotros. Primero, dice Romanos 8:4, para quienes están tomando las citas bíblicas, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos habla de andar y quiero que estén pendientes de esa palabra porque la vamos a repetir en varias ocasiones. Y dice, ninguna condenación hay. Y muchas veces nuestra mente tiene pensamientos de condenación. Si yo hubiera hecho, si no me hubiera equivocado, si hubiese sido, si tal vez, si me hubiese callado, si hubiese dicho sí, si hubiese dicho no, y eso es condenación. Y aquí la palabra nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Nos responde el versículo diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que empezar a tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios y que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestro día a día para no andar conforme a nuestra carne, porque todos sabemos acá, yo creo que hay un consenso general y si pregunto el 100% me puede decir que sí ha equivocado cuando andamos en nuestros propios pensamientos y tomamos decisiones sin consultar a Dios. Entonces, ¿qué nos dice qué es andar conforme a la carne? Ojo acá. Nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Hay una cosa que siempre ha estado en mi corazón y es que yo nunca he creído que el ser humano, por su grandeza, porque considero que el ser humano es grande, por su grandeza el ser humano tenga que vivir preocupado por el comer, preocupado por el vivir, preocupado por el vestir. Creo que esa es una preocupación que no nos corresponde. Y hace poco escuché que donde nosotros ponemos nuestro tiempo, ahí está nuestra prioridad. Ojo en lo que nosotros estamos poniendo nuestro tiempo, porque eso, donde nosotros pongamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, de ahí van a venir frutos. ¿Qué frutos van a venir? Tenemos que revisar qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Entonces, aquí dice que es andar conforme a la carne, porque los que son de la carne piensan. Antes decía andan conforme a la carne, ahora dice piensan conforme a la carne, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y acá hay otro verbo que quiero que le presten atención, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo estoy segura que aquí todos hemos tenido oportunidad de ocuparnos en las cosas de la carne y sabemos cómo se siente ocuparse en las cosas de la carne, de ocuparnos en las cosas del Espíritu y también sabemos el fruto que nos trae ocuparnos en esas cosas del Espíritu. Entonces dice, porque todos, ojo acá, porque es que Dios es amor, todos sabemos que Dios es amor y que nos amó a todos por igual y que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por cada uno de nosotros, por los que matan, por los que mienten, por absolutamente todos. Pero resulta que dice también la palabra, hay una palabra muy fuerte en la Biblia que me parece a mí personalmente muy fuerte, que dice que aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, no es necesario solamente creer, porque todos creen, los demonios creen y tiemblan.
Y yo sé que hay muchas personas que dicen que creemos en Dios. Y sí, todos creemos que existe Dios. Pero miren lo que dice acá. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, hay una condición para ser hijo de Dios. Y la condición es que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí aprendimos varias cosas. Y es cómo sabemos si estamos en Cristo. Quiero recordar, primero, que no andan conforme a la carne. Segundo, que no piensan conforme a la carne. Y tercero, no se ocupan en las cosas de la carne. ¿Listo? Y que el Señor y que el Espíritu Santo a cada uno de ustedes les dé la revelación y el discernimiento en cada una de las áreas de sus vidas en donde ustedes se han estado ocupando o andando conforme a la carne, y que sea el Espíritu Santo guiándoles a toda verdad. Hay otra parte que dice cómo saber si estamos en Cristo. La primera es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y la segunda dice en primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, ojo aquí, que esto es importante para todos, y cuando vayamos a compartir de la bendición de la palabra de Dios, podemos hablar sobre esto. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Repito, ¿por qué sabemos que estamos en él? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y yo soy profesora, soy maestra, y, y hago un ejercicio con las niñas cuando les estoy enseñando religión, porque a veces tengo la oportunidad de enseñar religión. Y les digo, a veces ustedes tienen la imagen de una compañerita de salón, de lo que le cuentan, de quién es esa niña. Entonces yo aquí en este caso, por ejemplo, Dayana, no tengo el gusto de conocerte, no sé cómo eres, pero si quiero saber de pronto algo sobre ti, le pregunto a la pastora Betty. Y la pastora Betty me va a decir la imagen y la percepción que ella tiene de ti. Pero para que yo pueda conocerte, tengo que empezar a establecer una comunión contigo y una conversación contigo para saber realmente quién tú eres. Y resulta que de Dios conocemos lo que nos dicen de Dios. Conocemos las cosas que nos hablan de Dios. Para unos Dios es castigador, para otros Dios es un Dios que no ama a las personas porque hay mucha maldad en el mundo. Para otros Dios es un Dios de amor, pero está allá lejos. Me encontré hace poquito con una señora que me decía, yo hablo con Dios y le pido que ojalá se acabe esta pandemia y allá, ojalá y me escuche él donde está, por allá lejos. Y resulta que no, Dios está aquí, cerca, está en nuestro corazón por medio de su Hijo Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en Él cuando guardamos su palabra? ¿Qué quiere decir eso? La única forma de conocer a Dios es conociendo su palabra. Nosotros no podemos conocer a Dios de oídas, no podemos conocer a Dios de lo que nos compartan los demás. Yo tengo que saber quién es Dios. Yo hace muchos años, gracias a Dios, me congrego en iglesia cristiana por convicción propia, por búsqueda mía, y yo nunca, escasamente, pido un consejo de un pastor. Escasamente voy a un pastor donde me pida consejo. ¿Por qué? No porque no considere que ellos tengan la sabiduría para hacerlo, pero vi que hay mucha gente que depende de la opinión de otra persona. ¿Y por qué no depender de la opinión de Dios? ¿Y por qué si lo que Dios me puede decir a través de esa persona, por qué no me lo puede decir a mí directamente? Sin embargo, aquí hago una excepción. Necesitamos del cuerpo de Cristo, porque la palabra lo dice. Nosotros, tú y yo, ahí donde estamos sentaditas, somos el templo del Espíritu Santo, pero juntos somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo funciona cuando está junto. Un cuerpo no funciona si tenemos la mano por allá en un lado o si tenemos un ojo por allá en otro lado. El cuerpo funciona junto y necesitamos del cuerpo de Cristo. Pero para conocerle a Dios necesitamos conocer su palabra y necesitamos establecer una relación personal con Él.
no es suficiente lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido de lo que otros han vivido. Es necesario que yo tenga una relación personal con Dios. Entonces, Dios aquí nos dice, bueno, ya aprendimos dos cosas de cómo saber que estamos en Cristo. Una, que no andamos conforme a la carne, ni nos ocupamos en cosas de la carne, ni pensamos en cosas de la carne, sino en el Espíritu Santo. Esa es una. Y dos, cuando dice Dios que guardamos su palabra, es decir, tenemos que acercarnos a su palabra. A mí me daba mucha risa recordar que cuando yo estaba en el colegio, hace unos cuantos añitos, nos decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Y hay muchas cosas acerca de la Biblia que la gente se inventa. Es el libro que más oposición ha tenido en el mundo, en la historia del mundo, es el libro que más oposición ha tenido. Y si ha tenido oposición, pues sabemos que es por algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, yo conozco quién es Dios. Y los invito a todos en esta hora a que nos acerquemos. Dios es maravilloso. Para mí, yo cada vez que oro, yo digo que no hay oración sin Biblia. Ya cada vez que oro llevo mi Biblia a mi oración y el Señor me regala unas cosas tan bonitas, me regala unas respuestas en unos momentos, en el momento preciso, la palabra indicada, es una cosa que sobrepasa todo entendimiento. Así que los invito, por favor, a que sea oración con Biblia, porque oración sin Biblia para mí, no es oración porque no tengo la palabra de Dios. Que me guíe, que me instruya, que me enseñe, que me redarguya, que me corrija, y tiene infinidad de sabiduría. Miren, yo estaba preparando esta palabra, la verdad, estaba preparando esto para ustedes, y ustedes no se imaginan la cantidad de información que tengo en mi cabeza. Es bastante, es una cosa impresionante, pero me tocó escoger lo más justo al mensaje, porque si no aquí me puedo quedar 4 horas hablándoles a ustedes de lo que encontré y de la gran sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor nos da, después de que nos enseña qué es estar en Cristo y cómo estar en esos lugares celestiales, el Señor nos da en 1 de Juan 2:9 un mandamiento nuevo, que espero todos lo reciban con el corazón, y dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pues esto es muy duro, porque si nosotros vemos a nuestro alrededor y en nuestro entorno, hay mucho odio, hay mucha maldad, hay mucho daño entre seres humanos. Nos envidiamos, nos criticamos, nos señalamos, establecemos juicio el uno sobre el otro. Yo le decía a la pastora Betty en la anterior reunión, ella habló sobre el rechazo y me impresionó muchísimo, porque muchas de las características que ella decía de una persona que había sido rechazada cuando fuese niño eran las características que yo veía en muchas personas cercanas a mí. Y yo le decía al Señor, perdón, porque muchas veces uno se acerca a ese niño grande, ese niño que ya creció, y uno se acerca con juicio a esa persona. Y uno dice, oiga, pero es que esta persona es así, pero es que es asá, pero es que... Y llega él con crítica, con juicio, con señalamiento, sin conocer cuál es su historia, sin conocer cuáles son las causas de tal vez ese dolor que tenga en su corazón. Y nosotros llegamos solamente con juicio. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que tenemos que amarnos los unos a los otros, por más que nos hagan mal. Cuando las personas hacen mal, yo siempre he dicho que una persona que hace mal no es consciente del daño que está causando ni que se está causando a sí misma. Cuando una persona hace daño, está con su entendimiento enceguecido y está obrando mal. Yo estoy casi segura, completamente segura, que si una persona se diera cuenta el daño que está causando con sus actos, con sus palabras o con sus actitudes a la persona que está al lado, no lo haría. Estoy completamente segura de eso. Entonces aquí el Señor nos está llamando a amar a nuestro hermano, porque Él dice
que el que está en la luz y el que dice, ojo, el que dice, porque hay muchos que decimos estar en la luz, el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han enceguecido. Aquí hay un mensaje muy bonito de Dios para todos nosotros y espero que tengan sus oídos abiertos a lo que Dios nos dice en 1 de Juan 2:12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí nos da un mandamiento muy bonito que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Creo que nos preocupamos mucho por agradar a este mundo. Creo que nos preocupamos mucho por agradar no, es chistoso, ¿no? Porque no amamos a nuestro hermano, pero le queremos agradar con nuestra vanagloria. Y el Señor nos dice que no, eso no pertenece a Dios, que no proviene del Padre el amor hacia las cosas del mundo, no tiene sentido. Aquí no estoy hablando de no amar, por ejemplo, a alguna persona que esté pensando en no amar las riquezas y que las riquezas provienen del diablo y no sé qué puedan pensar tal vez. Pero Dios nunca ha dicho eso, Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata y que las riquezas le pertenecen a Él y de Él provienen. Estoy hablando que si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, Él nos da todas las cosas. Él dice en una palabra muy bonita que me confrontó mucho cuando la escuché, que si Él nos ha entregado a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto no nos va a dar el resto de las cosas? Si Él nos entregó a su Hijo amado, que creo que aquí muchos de nosotros no seríamos capaces tal vez de hacerlo. Si Él entregó a su Hijo amado, pues ¿qué le cuesta a Dios darnos el resto de las cosas? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por el resto de las cosas? Si de verdad tenemos es que volcar nuestro corazón en amor a Dios. Dios es maravilloso y es fiel en absolutamente todo, en sus promesas, en su protección, en su cuidado. Es sin palabras. Cualquiera de nosotros, creo, de quienes hemos tenido la oportunidad y el honor de parte de Dios de recibir sus bendiciones, nos quedamos cortos para lo que es el Señor. El Señor es infinitamente misericordioso, infinitamente bueno. Él nos escucha a pesar de nuestra infidelidad. Él dice que Él es fiel. Él siempre es fiel. Nosotros no somos fieles, pero a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Entonces, el Señor aquí nos dice que el mundo pasa en Juan, 1 de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay algo súper bonito acá, porque mucha gente está preocupada por el COVID, mucha gente está preocupada si muere y si fallece. Y alguna vez encontré a mi hija, tal vez tenía 10, 11 añitos, mi hija menor, y me decía, mami, estaba llorando. Y yo le dije, mi amor, ¿y tú por qué estás llorando? Y dijo, mami, es que no quiero que te mueras. El día que te mueras, ¿qué hacemos, mami? Entonces yo le decía, el día que me muera yo,
yo voy a estar de fiesta y yo voy a salir corriendo, soy bien pequeñita, entonces voy a salir corriendo y me voy a encaramar encima de Jesús y le voy a dar un abrazo y voy a disfrutar que llegué al reino de los cielos y que voy a disfrutar de su amor eternamente. Eso es lo que yo voy a hacer cuando me muera. Entonces, aquí en esta vida terrenal, porque yo voy a seguir mi vida en Cristo. Las personas tal vez temen porque no saben a dónde van, porque no tienen la certeza que Dios es un Dios de amor, porque no tienen la certeza que Dios no es un Dios como nuestros problemas son temporales, nuestros problemas tienen un tiempo definido, nuestras tribulaciones no son para siempre, pero Dios es para siempre. Y el eterno amor de Dios nos va a dar vida eterna cuando creemos en su Hijo Jesucristo, porque lo escuchamos ya que cuando creemos en Jesucristo somos crucificados con Él en la cruz y nos levanta y nos resucita en gloria. Aquí quiero comentar algo que me pasó a mí hace unos años, y es que se levantaron unas personas a hacerme mucho daño y yo no lo podía creer. Eran personas cercanas que se levantaron con un odio, con una rabia en su corazón por hacerme mucho daño, y pues yo estaba como confrontada con esa situación porque en mi corazón sabía que no merecía tal trato. Y hubo una vez, en esa época, en esa situación, hubo una asamblea grandísima de muchas personas, tal vez 1000 personas. Y en esa asamblea de 1000 personas más o menos eran, yo creo que un poco más tal vez, se para un siervo de Dios, un hombre de Dios, y pide perdón por todo el daño que todas esas personas hubiesen podido causar. Y yo sabía que lo hacía por mi situación personal. Un siervo de Dios pidió perdón por los pecados de otros, por las faltas de otros que estaban causándome daño en ese momento. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo que si Él me perdonó a mí, Él también ya había perdonado la falta de ellos. Cuando alguien nos hace daño a nosotros, el Señor ya perdonó ese daño que nos han hecho a nosotros. Y si el Señor Jesús ya perdonó el daño que nos hicieron a nosotros, ¿yo por qué no lo voy a perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar el daño que me han causado cuando por ese daño fue crucificado Jesús en la cruz? Entonces mi invitación en esta hora es que perdonemos a nuestro hermano. El Señor nos habló de amar a nuestro hermano, porque si no lo amamos, permanecemos en tinieblas. Y ahorita nos está hablando de perdonar. Espero que en su corazón, yo sé que el perdón, hablábamos con la pastora también, yo sé que el perdón no es una cosa fácil, yo sé que yo no quiero perdonar. O sea, si a mí me hacen daño, yo digo, pero ¿yo por qué quiero perdonar? Si el que me hizo daño es el otro, ¿yo por qué tengo que hacer el esfuerzo? Tras de que me cuesta, ¿yo por qué tengo que hacer el esfuerzo de perdonar si el otro fue el que me hizo el daño? Y perdonar se trata de aceptar que todos nos equivocamos, y perdonar se trata de aceptar que Jesús murió en la cruz igualito por todos, por el homicida, por el violador, por el ladrón, por el mentiroso, por el envidioso, por el que critica, murió igualito por todos. El Señor no tiene nosotros somos los que medimos el pecado, en cuál es el más grande, y peleamos porque usted es más pecadora que yo, porque usted se equivoca más que yo, y el Señor no hace eso. El Señor entregó su vida en la cruz por absolutamente todos nosotros. Y aquí el Señor nos hace un llamado y nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La invitación de Dios que nos hace en esta hora es esta. Yo sé que el Señor en cada uno de nosotros nos está hablando de alguna manera. Y el Señor hoy nos dice, no endurezcáis nuestros corazones. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es un privilegio tremendo el que el Señor nos hable.
Es un privilegio tremendo el que el Señor nos guíe. También mi hija mayor, cuando tenía 7 años, ella se molestaba mucho cuando yo la corregía y se ponía muy brava y se sentía mal y lloraba. No le gustaba que la corrigieran, ella se sentía muy mal, se sentía como si yo la estuviera tal vez de pronto rechazando. Y yo le decía, no, amor, el que ama corrige a su hijo y lo instruye, porque nos enseñan. Y Dios en esta hora nos está enseñando, nos está corrigiendo y nos está instruyendo a través de su palabra. Recibamos su palabra, no endurezcamos más nuestros corazones. Nuestro corazón a veces ha estado mucho tiempo muy duro y tener el corazón duro duele. Y tener el corazón duro no nos permite respirar, no nos permite caminar. Entonces en esta hora el Señor dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice, a causa de lo cual me disgusté. Ojo, porque acá dice que no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí, para quienes de pronto no conozcan la historia, él sacó al pueblo de Egipto de esclavitud a libertad, pero ellos tenían que atravesar un desierto. Y en ese desierto, dice acá, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué el Señor se disgustó con esta generación? Resulta que el trayecto, pastora, no sé si me corría porque a veces se me olvida, pero el trayecto real de pasar de la tierra de Egipto a la tierra que les había prometido era 40 días, ¿verdad? El trayecto del desierto. 11 días. 11 días, gracias. Yo sabía que en algo me había equivocado. El trayecto era 11 días. Pasar de la esclavitud, de decirles, ya no más son esclavos, ahora yo los llamo a libertad, y el Señor a muchos en esta hora está llamando a libertad. Y los llama a libertad y eran 11 días de recorrido. Pero estas personas salieron de Egipto, como tenían su mente en Egipto, en la esclavitud, les costaba mucho trabajo caminar como hijos de Dios, sentados en los lugares celestiales junto con Cristo, teniendo la posición que tenemos hoy como hijos de Dios. Les costaba mucho porque eso que habían aprendido, ese sistema de esclavitud que había aprendido estaba en su cabeza. Y entonces ellos andaron vagando por el desierto, quejándose en el desierto, siendo incrédulos porque le dijeron hasta a Moisés que por qué no los devolvía, que estaban mejor allá en esclavitud que en el desierto, que para qué los llevaba al desierto que en el desierto, bueno, en fin. Y se quejaban, pero dice Dios que no les hizo falta comida, porque todos sabemos acá que llovió maná del desierto, que no se les envejecieron sus vestiduras, también habla en la palabra que no se hizo. Es más, cuando ellos pidieron carne, el Señor envió también palominos, creo, para darles carne al pueblo. Pero ellos seguían quejándose. Entonces aquí hay unas pistas que a mí me encanta dar pistas, dar pautas importantes, y dice, y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pues resulta que les voy a decir que es vagando. Vagando proviene del latín vagari y tiene 4 definiciones, y presten mucha atención porque sé que se van a identificar con alguna de esas, o por lo menos yo lo hice. Vagando, dice, andar, ¿recuerdan el verbo andar que hablamos hace poco? Dice, andar por distintos lugares sin un destino fijo, deambulando, errando, equivocándonos. Andar, una cosa libre, sin orden. Andar sin encontrar una cosa que buscar. Moverse, una cosa por estar poco sujeta. Y sé que todos aquí nos hemos encontrado en algún momento vagando en nuestra mente porque no estamos sentados en esos lugares celestiales que ganó Jesucristo para nosotros, y andamos vagando en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos, sin encontrar un destino fijo, sin saber qué hacer, en desorden, sin encontrar lo que buscamos. ¿Se acuerdan de esos frutos que queremos todo el tiempo tener y tener y tener y que no los recibimos? Pues eso es vagar.
Hay tres consecuencias, y quiero que por favor me presten atención, tres consecuencias del pecado. Cuando nosotros andamos en pecado, y tenemos que aceptarlo, somos pecadores. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso hizo su plan de redención y salvación por medio de su Hijo Jesús, o si no todos estaríamos muertos eternamente. Tenemos que aceptar que caminamos en pecado. Una de las cosas, yo me convertí muy pequeñita, yo tuve un llamado personal, o más bien yo llamé, grité al cielo, grité al cielo a los 16 años que quién era el que tenía la verdad y me respondió Jesús. Y en esa época yo decía, pues a los 16 años yo qué mal le voy a hacer a la gente. A los 16 años yo, una niña pues educada en una familia pues unida, en una familia de bien, trabajadores, esforzados, pues sin nada pues que avergonzar de pronto delante de la sociedad, al contrario, con altos valores. Y yo decía, pero ¿yo qué pecado voy a tener? Y resulta que sí, resulta que el Señor escudriña nuestros corazones y en nuestro corazón hay pecado, en nuestro corazón hay falta. Pero quiero acá que tengamos presentes que hay tres consecuencias del pecado y esas consecuencias las vivimos si andamos en pecado, estamos en esas consecuencias y las estamos viviendo hoy en día. Y la primera consecuencia es la pérdida de dirección. No sabemos qué camino escoger. La segunda consecuencia es pérdida de identidad. No sabemos quiénes somos, ni sabemos por lo tanto para dónde vamos. Y la tercera es pérdida de tiempo, por lo que les decía antes, en donde nosotros ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestro esfuerzo y de ahí vamos a recoger nuestros frutos. Pero aquí es donde está la palabra hermosa y linda que nos trae Dios, porque Dios no nos deja así. Jesús dijo, ojo, si hay pérdida de dirección, yo soy el camino. Si hay pérdida de identidad, yo soy la verdad. Y si hay pérdida de tiempo, yo soy la vida. Entonces, Jesús es la respuesta. Jesús dice que nadie va al Padre sino por su Hijo Jesús. Muchos quieren llegar a Dios, pero sin Jesús. Y sin Jesús no es posible conocer al Padre, porque Jesús es el único que ha dado su vida en la cruz por nosotros. Nadie, absolutamente nadie, ha entregado su vida en la cruz por nosotros. Y Jesús, sin mancha ni pecado, lo hizo y entregó su vida, también no queriéndolo hacer en un momento, que sintió dolor en su corazón y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios sabía que era la única forma de darnos salvación por medio de su Hijo Jesús. Por eso no pasó la copa ni para él ni para su Hijo. Entonces, aquí Dios nos está diciendo, estás en pecado, yo soy tu camino, yo soy tu verdad, yo soy tu vida. Y vengo a rescatarte del lugar donde te encuentras para sentarte en lugares celestiales junto conmigo, para gobernar y para ser sacerdote, es decir, para hacer bendición por medio de mi palabra a generaciones enteras. Cuando yo acepto esta verdad en mi vida, créanme que yo no la estoy aceptando para mi propio beneficio. Yo la estoy aceptando para generaciones enteras que vienen detrás de mí. Yo cuando acepté mi salvación, cuando hice ese llamado a la verdad, cuando tenía 16 años, yo no lo estaba haciendo para mí sola, lo estaba haciendo para mi familia y lo estaba haciendo para estas 30 mujeres que tengo delante mío. Lo estaba haciendo para las mujeres que venimos detrás. Cuando cada mujer pelea una batalla, no lo está haciendo para ella sola. Cuando cada mujer pelea una batalla de esas duras que a veces peleamos nosotros las mujeres o los hombres también pelean batallas duras, por toda la responsabilidad que tienen ellos encima. Cuando nosotros peleamos una batalla nunca estamos solos, nunca. Nosotros venimos con todas las personas que vienen detrás, que se van a bendecir y van a ser bendecidas con nuestra victoria. Así que aquí todos somos victoriosos en Cristo porque aquí todos hemos decidido creerle a Jesús. Entonces, aquí hay algo súper bonito, porque yo les hablé del desierto, ¿cierto? El Señor se molestó
con su pueblo porque andaba vagando en el desierto, estaban perdidos de dirección, perdidos de todo. Miren lo que dice el Señor y la razón por la cual Dios nos lleva a un desierto. Aquí esto quiero que me lo reciban con todo el corazón, porque el Señor no nos lleva a un desierto a sufrir. El Señor, muchas veces decimos que estamos en prueba y malinterpretamos lo que el Señor está haciendo, y a veces el Señor ni siquiera pone circunstancias. Les voy a contar un testimonio hace poquito, no voy a contar el nombre, pero una persona estaba muy subida de peso y se puso a hacer unos tratamientos muy locos para bajar de peso, tanto que logró bajar unos buenos kilos, más de 10 kilos logró bajar en su peso corporal en muy poco tiempo. Pues esta persona estaba perdiendo el sentido de la conciencia y tuvieron que llevarlo de urgencias a una clínica porque estaba a punto de caer en coma a causa de la desnutrición que se había causado. Eso no es una prueba. Dios no lo llevó allá. Fueron sus propias decisiones las que lo hicieron llevar allá. Entonces a veces como que le echamos la culpa al mal o le echamos la culpa a no sé qué, que Dios nos está castigando, que Dios está tratando con nosotros, que Dios nos está poniendo pruebas. No, hay cosas en las que nosotros caemos por nuestras propias decisiones. Dios no quiere el mal para nosotros. Él dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y si Dios envía a Jesús a morir en una cruz por nosotros, para que nosotros nos salvemos, no creo que quiera mal sobre nosotros, la verdad. Entonces, ¿por qué Dios? Que esto me pareció súper lindo y espero que sea de bendición para cada una de las personas que están acá. Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. ¿Para qué Dios nos lleva al desierto? Para hablarnos a nuestro corazón. Porque resulta que cuando estamos en el desierto nos encontramos solos, nos encontramos abatidos, nos encontramos tristes y ahí es cuando queremos escuchar la voz de Dios. Cuando no estamos en el desierto, estamos escuchando muchas voces y queremos agradarle a todo el mundo y andamos por la vida caminando, logrando cosas, logrando éxitos, teniendo cosas, bueno, no sé, andamos por el mundo queriendo agradarle a los demás y escuchando la voz de los demás, y qué te parece a ti esto, y qué te parece a ti lo otro, y mira qué pienso hacer, y mira qué no pienso hacer, y mira que me pasó esto, y qué sentido tiene no escuchar la voz de Dios. Por eso el Señor se toma del desierto y dice, he aquí, yo la atraeré, o sea, Él nos atrae y nos lleva al desierto y hablaré a su corazón. Y miren lo que dice después, dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, cuando lo sacaron de esclavitud. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido, mi sustentador. ¿No les parece Dios maravilloso? Dios es hermoso. Y dice el Señor que el desierto, o más bien yo, en mis conclusiones de toda esta palabra hermosa que Dios nos ha dado, es que, repito, Oseas 2:14 al 16, que dice, y le dará sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, que los sacó de esclavitud. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido. Entonces, aquí tengo algo para decirles súper bonito, y es que el desierto nunca es un lugar de sufrimiento. El desierto es un lugar de entrenamiento, porque es cuando escuchamos la voz de Dios. Y aquí es una invitación que les hago, mis hermanas, y es, nosotras, muchas veces, todo ser humano tiene incertidumbre por lo que ha de ser, por lo que ha de venir, si me voy a contagiar, si no me voy a contagiar, si me contagio, ¿será que saldré de aquí o no saldré de aquí? Por nuestras economías, ¿cómo será después de esto que estamos pasando? ¿Qué vendrá? Bueno, todos estamos buscando visualizar nuestro futuro,
saber cuál es esa visión, qué es eso que nos espera en un futuro. Pues yo les hago una invitación que me la hicieron a mí hace muy poco. Y es, en vez de buscar visualizar nuestro futuro, ¿por qué no buscamos contemplar el rostro de Jesús? En vez de querer abrir nuestros ojos a eso que nos espera en un futuro, abrámosle nuestros ojos a Jesús, quien entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, sabiendo que habíamos pecado, pero para salvación nuestra. Dios es maravilloso. Dios es muy bueno. El Señor nos invita que contemplando su rostro vayamos a ese lugar secreto. El lugar secreto es ese lugar donde nos encontramos con Él. Es el lugar donde no escuchamos voces de personas queriéndonos decir quién es Dios. Es el lugar donde no nos dejamos enseñar de nadie. Es el lugar donde nos dejamos enseñar por Él. Es el lugar donde queremos encontrarnos con nuestro papá. Que la pastora habló sobre el tema del rechazo, y cuando nosotros hemos sufrido rechazo de alguna manera en nuestras vidas, de todas esas maneras que la pastora habló, que eran una cantidad, por las cuales nosotros podíamos sentirnos rechazados, Dios no nos rechaza, Dios nos recibe y Él nos anhela. Entonces la invitación para hoy es, ya hemos querido estar en brazos de muchas personas, ya hemos querido agradar a mucha gente, ya hemos hecho muchos esfuerzos por agradarnos a nosotros mismos y nos hemos equivocado. ¿Por qué no hacer todo nuestro esfuerzo de mirar el rostro de Jesús, de contemplar su rostro, de venir a Él, de inquirir en su templo, dice su palabra, de habitar en su morada, de venir a ese lugar secreto a tener comunión con Él? Hebreos 4:3, ¿se acuerdan cuando nos decían ahorita en la palabra, nos decía el Señor, que Él había jurado que no iban a entrar en su reposo porque se la pasaban vagando, perdidos en su corazón? Pues el Señor dice en Hebreos 4:3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. ¿Quién quiere descansar de sus obras? Yo. Con mis dos manos, y no puedo levantar los pies porque armo acá un problema, pero ¿quién quiere descansar de sus obras? ¿Quién quiere descansar de su carne, de sus pensamientos, de sus cargas, de sus obras infructuosas de la carne, porque son infructuosas las obras de la carne? Creo que todos. Y aquí dice el Señor, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. Hace unos años pasaba por circunstancias muy difíciles y yo le decía al Señor, pero ¿qué hago, Dios? Y mi pregunta era, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y todo el tiempo, ¿pero qué hago, Dios? ¿Qué hago? Yo no sé cuántos miles de veces le pregunté a Dios eso, pero se las pregunté muchas porque era todas las mañanas, todo el día, preguntando, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor me regaló en un libro la respuesta. Y me dice, yo no te he pedido que hagas nada, solamente cree. Y si creyéramos en el amor de Dios, si creyéramos en su bondad, si creyéramos en su misericordia, si creyéramos en su perdón, si creyéramos en su salvación, yo creo que nos cuesta tanto creer en la salvación de Jesús porque nosotros no seríamos capaces de dar tanto. Alguien me dijo que el que no era capaz de recibir con alegría era porque no era capaz de dar. Y creo que nos cuesta tanto recibir la salvación y el amor de Dios en todas las cosas, porque es en todas las cosas. Miren, Dios tiene cuidado hasta el más mínimo detalle, o sea, es impresionante, ustedes no lo pueden creer. Yo sé que hemos tenido aquí en el grupo de mujeres testimonios increíbles del detalle y el cuidado con el que Dios nos ve. Él dice que nosotros no podemos añadir un codo a nuestra altura, pero Él tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Es decir, el Señor tiene cuidado de absolutamente todo para amarnos. Él está dispuesto a bendecirnos. Yo la verdad, cuando me imagino el cielo, esos lugares celestiales, yo me imagino como una cortina, como un velo, y el cielo lleno de bendiciones, de todo tipo, porque Él dice que nos ha bendecido con toda riqueza, con toda bendición espiritual. Y lo veo lleno, lleno, lleno
pero cuando le creemos es cuando esa cortina, ese velo cae, porque le creemos que Él nos bendice, le creemos que Él nos sana, le creemos que Él nos restaura, le creemos que Él nos levanta, le creemos a Él. Descansemos de las obras infructuosas de la carne, descansemos de querer agradarle a los demás, descansemos de querer agradarnos a nosotros mismos, de nuestras propias expectativas, descansemos. Dios dice que sus planes son más altos que los nuestros y realmente es así. Él supera cualquier expectativa, es impresionante. Yo le pido a Él una cosa y cuando yo la recibo, sobrepasa cualquier expectativa, cualquier entendimiento de lo que yo hubiese podido recibir por mis propios méritos. Entonces, descansemos en el Señor. Y aquí termino con nuestra palabra de hoy, permanecer. Y permanecer es una palabra que denota fuerza, convicción, carácter, firmeza. Y la promesa del Señor es, repito, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Queremos fruto, hermanos? Yo sé que todos queremos frutos de bendición. Pero para tener esos frutos de bendición tenemos que permanecer en Dios, tenemos que permanecer en Jesús. Y Jesús es la palabra hecha carne, es decir, que tenemos que leer la Biblia, tenemos que alimentarnos de su palabra, porque su palabra es alimento vivo y es así. Quienes no tengan la experiencia, les digo, busquen alimentarse con la palabra de Dios y van a recibir alimento de vida. Y Juan 15:7 termina diciendo Jesús, ojo que esto es palabra de Jesús, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, y se os hará, o se os será hecho. Entonces, Dios lo dice en su palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas nos serán añadidas. Las riquezas que nosotros tenemos cuando creemos en Dios, cuando le seguimos y le servimos, son infinitas, son eternas. Así que demos ese paso de fe, caminemos en esa palabra de permanecer. Y aquí hay algo súper bonito, ya para finalizar, y es que Dios dice, permanecer denota determinación y tenemos que determinarnos, tenemos que tomar una decisión y tenemos que caminar conforme a esa determinación. Y el Señor nos da una promesa muy bonita en Job 22:28 que dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Quién se determina hoy a permanecer en Dios para recibir mucho fruto, para dar mucho fruto? Entonces, heme aquí, soy una de esas. Así que, pastora, mil gracias por la oportunidad. Lo hago con mucho amor y que sea nuestro Señor trayendo fruto de bendición por esta palabra que ha sembrado en nuestros corazones. Amén. Amén, decimos, ¿no? Gloria a Dios, qué hermosa que es la palabra del Señor. Mire, hermana. Yo me lloro todo de lo hermosa que es la palabra y cómo Dios me hace sentir el corazón me lo da vuelta, me lo estruja, me hace, pero de todo. Siento tanto la palabra en todas las áreas de mi vida, hasta en el cuerpo, realmente. La siento en todas y le doy gracias al Señor por esta palabra y por sentirme tan bendecida por Él. Recordar algo que como tantos años uno lo escucha, pero cuando te lo vuelve a decir y te lo dice Dios, y Dios te lo vuelve a repetir, que tanto me ama, que Él es mi marido, es mi Señor, es tremendo, hermano. Es vivir en el primer amor siempre, hermanita, siempre. Por más años de cristianas que tengamos, vivir en el primer amor, vivir enamorados, amando a nuestro Padre, amando a nuestro Señor siempre. Vamos a orar al Señor antes de los avisos, ¿sí?
¿Qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, que has hablado a nuestro corazón. Gracias por bendecirnos a través de nuestra amada hermana Indira, Señor, por tu hija, por todo lo que has hecho en ella, que nos ha permitido hoy escuchar de esas obras maravillosas, de tu cercanía con ella, de que haya podido entender el amor que tú le tienes, Señor, y eso ha transmitido en esta tarde, Señor, esa vivencia contigo, de sus experiencias contigo. Señor, gracias. Gracias por habernos dado este regalo tan hermoso en esta tarde, Señor, tan hermoso de tu palabra y de la vida de nuestra hermana volcada, su tiempo, Señor. Gracias, su dedicación, su esfuerzo, por bendecirnos. Gracias por amarnos en esta tarde a través de ella. Bendigo mis hermanas, Señor, también que han escuchado tu palabra, que dice que es espada de doble filo y penetra hasta partir el corazón, Señor, hasta partir nuestra alma, hasta cortar, Señor, allí todo lo que tenga que cortar, hasta los huesos, hasta la médula de nuestros huesos, Señor. Que esta palabra quede grabada allí, Señor. Haga lo que tenga que hacer en nuestro corazón, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Padre, porque voluntariamente queremos rendir todo nuestro ser a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta segunda temporada, gracias por mis hermanas que se han conectado, Señor, gracias por sus familias, pero por sobre todas las cosas por esta palabra que ha sido sembrada, que dará su fruto en cada vida. Toda esta semana te pido, Espíritu Santo, que allí trabajes de manera especial sobre esta palabra tan rica, tan hermosa, Señor, que nos has regalado en esta tarde. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te exaltamos, Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús también. Juntas bendecimos, Señor, allí, señora Fabiola, la bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos su vida, su corazón, porque tú sabes, Señor, de ella, tú la conoces, Señor, eres su creador. Señor, te pedimos una bendición especial, que tu Espíritu Santo venga sobre ella, Señor, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración, Señor, trayendo, Señor, producción de todo lo que haya que producir, Señor, en ese corazón. Padre amado, un abrazo y lleno de amor también tuyo, llénala de tu amor, Señor, tu amor se derrame sobre su vida y sobre su familia también. La bendecimos en el nombre de Jesús y te damos toda gloria, toda honra, Señor, y toda alabanza a ti, y gracias por esta tarde tan nuestra, tan íntima contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.